Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Patricia Olán Vargas, soy médico urgenciólogo, médico intensivista también, adscrita aquí al área de terapia intensiva, que esperemos que pronto se abra, adscrita también al área de terapia intensiva del Hospital General Iztapalapa. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser la identificación y manejo de la insuficiencia suprarrenal aguda en urgencias. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Vamos a ver que dentro de los objetivos van a ser conocer la definición, revisar la fisiopatología, determinar el cuadro clínico, definir lo que es el protocolo diagnóstico y establecer el protocolo terapéutico en urgencias, que es lo que nos implica este tema. Bueno, vamos a ver, para que no se nos haga como tan tedioso, ya que es el último tema, vamos a ver un caso clínico de forma muy rápida y posteriormente vamos a ver el tema y al final vamos a llegar a una conclusión. Bueno, nuestra paciente va a ser una paciente femenina de 39 años de edad, que tiene como antecedentes de importancia, es secretaria, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social, tiene antecedentes heredofamiliares, madre viva de 66 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina, padre vivo de 72 años tratado por tuberculosis pulmonar, actualmente remitida, 2 hermanos, un hombre de 45, una mujer de 29, aparentemente sanos. La paciente, como antecedentes personales patológicos, fue diagnosticada con hipotiroidismo secundario a una tiroiditis de Hashimoto a los 28 años y lleva un tratamiento a expensas de levotiroxina, 100 microgramos cada 24 horas, y aparentemente tiene un buen apego a su tratamiento. Dentro de su padecimiento actual nos refieren que es llevada al área de urgencias por sus padres aproximadamente a las 8 de la noche por haber presentado un síncope. La paciente, ya encontrándose en el área de urgencias, refiere posteriormente durante la recuperación que tiene un padecimiento actual de 9 meses de evolución caracterizado por astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de peso de aproximadamente 8 kilos, cefalea biparietal de intensidad 7 a 8 de 10, náusea, vómito, dolor abdominal difuso, en algunas ocasiones cólico de intensidad variable y evacuaciones diarreicas que son de forma ocasional. Refieren los padres que durante los últimos 3 meses ha tenido apetencia selectiva por el consumo de alimentos ricos en sal y que incluso las últimas 3 semanas la paciente ha tenido consumo de sal pura diario. Los últimos 10 días, de igual forma, la paciente refiere a la presencia de disuria, polaquiura, dolor lumbar izquierdo y elevación térmica no cuantificada, así como cefalea holocraneana. ¿Hasta aquí tienen alguna sospecha diagnóstica? Digo, sin saltarnos hasta lo obvio, ¿no? Alteraciones electrolíticas, así es. ¿Algo más? ¿Un qué? A ver. Un proceso infeccioso a nivel de vías urinarias. Ok, a la exploración física, nuestra paciente llega con una tensión arterial de 98/54 en el brazo derecho, 153 en el brazo izquierdo en decúbito, la cual disminuye al ortostatismo, una frecuencia cardíaca de 104, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto y una temperatura de 37.9. Pesa 58.3 kilos, refiriendo que 8 meses previos pesaba 66 kilos y con una talla de 1,64. La paciente a la exploración se encuentra con hiperpigmentación en rostro, cavidad oral, región gingival, cuello, región genital, región axilar, codos, rodillas, tobillos, articulaciones interfalángicas de ambas manos y a nivel abdominal con puntos ureterales superiores izquierdos presentes, Giordano izquierdo positivo y punto costovertebral izquierdo positivo. Se les solicitaron algunos estudios de laboratorio. ¿Qué estudios pedirían ustedes aparte de estos? ¿Y qué les llama la atención de estos estudios? Como nos comentaba ya el doctor, tenía un desequilibrio electrolítico a expensas de una hiponatremia,
hipercalemia, una lesión renal aguda, así es, con 1.5 miligramos por decilitro de creatinina y una urea de 69 miligramos por decilitro. De igual forma, la glucosa se encontraba en 67 miligramos por decilitro, un recuento leucocitario de 14.800 a expensas de neutrófilos, y una hemoglobina de 12.7 con hematocrito de 48%. Pediría electrolitos urinarios, ¿para qué? Para el estudio de la hiponatremia. Ok, ¿alguien más? Cortisol. Así es uno de los estudios y el único estudio que dentro de las guías o dentro de los artículos para insuficiencia suprarrenal aguda nos es útil a nosotros. Hay otros estudios, vamos a ver, hay otros estudios un poco más específicos, sí, claro, pero dentro del paciente o dentro del área de urgencias, el diagnóstico es puramente clínico y si podemos o tenemos a mano el cortisol, es el único estudio que nos podría guiar dentro de este diagnóstico, ¿de acuerdo? Bueno, como un poco de historia, vamos a ver que en 1855 el doctor Thomas Addison en Inglaterra escribe una monografía sobre lo que es los efectos de las cápsulas suprarrenales, como él las llamó, sobre una patología específica que él se encontraba estudiando. Él refiere que el defecto de esta glándula sin conductos excretores provocaba un tipo de anemia específico que él definía como una anemia caracterizada por astenia, síntomas gastrointestinales, pérdida de peso, disfunción cardíaca con hipotensión arterial y un peculiar cambio en cuanto al color, a la coloración de la piel. Él estudió, o este estudio recabó información sobre 11 pacientes y realizó dentro de su estudio la recolección de las muestras de glándulas suprarrenales que le reportaron 6 pacientes con tuberculosis adrenal, 3 pacientes con malignidad, 1 con hemorragia adrenal y 1 con fibrosis de causa indeterminada. Fueron los primeros estudios que se realizaron con respecto a la enfermedad de Addison, posteriormente nombrada por él. Bueno, vamos a ver dentro de esta patología existe un tipo de presentación crónico y la que nos atañe a nosotros es la presentación de forma aguda. Esta patología es importante porque pese a que es una patología de fácil tratamiento, por así decirlo, es muy difícil realizar el diagnóstico, por lo que les comento. Es un diagnóstico puramente clínico y que en realidad tiene una sintomatología muy variada. Ajá. Vamos a ver de forma inicial, como definición, vamos a tener que se trata del conjunto de signos y síntomas que indican una insuficiencia adrenal severa causada por niveles insuficientes de cortisol, que va a estar desencadenada por situaciones de estrés como cirugías, infecciones o bien la presencia de desequilibrio hidroelectrolítico. Esta patología puede llegar a presentarse en un paciente que desconozca que está cursando con una insuficiencia suprarrenal previa o bien que ya se conozca con esta patología. Como tal, la conocemos como una insuficiencia suprarrenal aguda, también se conoce como crisis adrenal o como una crisis de Addison. Cualquiera de los 3 nombres es exactamente lo mismo. El New England sacó un artículo y hay otras bibliografías que lo determinan también de esta forma. Lo definen como un deterioro agudo del estado de salud que se presenta con hipotensión absoluta, con una reducción de la tensión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, o bien con una hipotensión relativa, con un descenso de la tensión arterial sistólica basal de más de 20 milímetros de mercurio, que van a tener como característica que se resuelven de 1 a 2 horas posteriores a la administración de glucocorticoides. Esa va a ser la característica que la va a definir como tal. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que tiene una incidencia de 5 a 17 casos por 100 pacientes por año y la mortalidad, esta parte es muy importante, tiene una mortalidad muy baja, de 0.5 a 2%. Sin embargo, esta mortalidad se llega a incrementar hasta en un 40% cuando el cuadro no se trata. Entonces, a eso se debe la importancia de poder llegar a un diagnóstico certero y poder proporcionar el tratamiento adecuado. En Noruega hablan que de 1 a 7 pacientes con enfermedad de Addison mueren por crisis adrenal durante la vida.
o durante la etapa después de la clasificación. Bueno, dentro de lo que es la fisiopatología, vamos a ver que el estrés lo que va a hacer a nivel de lo que es el hipotálamo va a ser activar a la hormona liberadora de corticotropina. Esta posteriormente va a activar a nivel de lo que es la hipófisis anterior a la hormona adrenocorticótropa y esta a su vez va a producir el estímulo a nivel de las glándulas suprarrenales para la producción de cortisol y de algunas otras sustancias más. Por medio de la producción de cortisol se va a dar una retroalimentación negativa a nivel tanto hipofisiario como hipotalámico y de esta forma se va a continuar el ciclo, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la glándula suprarrenal, específicamente vamos a ver que se va a dividir en lo que es la médula, que esta a su vez va a ser la responsable de secretar lo que son las catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina, y la corteza, que esta es la parte que nosotros nos va a ser de mayor relevancia en este momento. Aquí en la corteza va a ser donde se lleve a cabo la secreción de mineralocorticoides, glucocorticoides, dentro de lo cual, pues, lo que comentábamos, la secreción de cortisol y de algunos esteroides sexuales. Dentro de los mineralocorticoides, la aldosterona, la cual induce la reabsorción de potasio y de sodio, y la salida de potasio, va a mantener la tensión arterial, estabilizando el líquido a nivel del organismo. A nivel de lo que es la zona fascicular, se van a secretar los glucocorticoides, que es el cortisol, va a estimular la producción de glucosa, la producción de la lipólisis y la lipogénesis, va a intervenir en algunas partes en cuanto al crecimiento y va a ayudar también en cuanto a que el calcio tenga una fijación adecuada al hueso. Dentro de lo que es la zona reticular es en donde se van a producir o se van a secretar más bien los esteroides sexuales y pues estos nos van a ayudar tanto a inducir el crecimiento como a iniciar el desarrollo en la pubertad. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la insuficiencia suprarrenal? Vamos a ver que hay una insuficiencia suprarrenal primaria y la insuficiencia suprarrenal secundaria. A nivel de lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria, se da un estímulo estresante, hay un incremento a nivel de lo que es la ACTH, la CRH y posteriormente estimula a nivel de la hipófisis y hay un incremento de ACTH y esto va a hacer, sin embargo, que no haya un incremento a nivel de lo que es el cortisol. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia suprarrenal primaria? ¿Quién me puede decir qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo más común? ¿Cuál es la causa más común de una insuficiencia suprarrenal primaria? La adrenalitis autoinmune, así es. Cuando esta glándula comienza a lesionarse, va disminuyendo la secreción de cortisol. Si disminuye la secreción de cortisol, idealmente se tiene que realizar la retroalimentación negativa. Se realiza normalmente, por eso estas enzimas se encuentran incrementadas. Sin embargo, cuando la glándula ya está lesionada por más de un 80 a un 90%, ya no hay una adecuada secreción de cortisol, por lo tanto el cortisol disminuye. Esta reducción, como les comentaba, va a hacer que las enzimas se encuentren incrementadas de forma anormal, por así decirlo, y dentro de estas, la propia melanocortina va a ser un predecesor de la ACTH y esta propia melanocortina va a estimular a los melanocitos. Esto es lo que nos va a producir uno de los datos clínicos que vimos en nuestra paciente. ¿Cuál, doctor? La hiperpigmentación en zonas expuestas al sol, en zonas de presión como codos, rodillas, en las áreas que tienen fricción con la ropa, en las ingles, en las axilas, ¿de acuerdo? Y en algunas otras áreas también como la boca.
De la misma forma, cuando empieza a disminuir lo que es el cortisol y cuando ya la glándula deja de producir como tal el cortisol, va a haber una disfunción celular generalizada, la cual al final de cuentas nos va a producir astenia, adinamia, va a haber disminución de la gluconeogénesis y un incremento a la sensibilidad de insulina, que de igual forma nos va a producir uno de los datos que nuestra paciente tenía, que es la hipoglucemia, y varios de los datos también que refería, que era la astenia de 8 meses de evolución, la adinamia. La falta de mineralocorticoides nos va a provocar pérdidas urinarias de sodio incrementadas, la retención renal de sodio y una retención de hidrogeniones, que va a hacer que cuando nuestros pacientes ingresen al servicio de urgencias, se ingresen con hiponatremia, hipercalemia y con una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Y finalmente la falta de andrógenos van a provocar la disminución de vello axilar y púbico en mujeres y la disminución de la libido en ambos sexos. A nivel de lo que es la insuficiencia suprarrenal central, nos van a referir que el problema más que nada es la estimulación a nivel hipotalámico en la insuficiencia suprarrenal terciaria, con una disminución de CRH y una disminución o valores no apropiados de ACTH, ¿de acuerdo? Con lo cual, de la misma forma, va a haber una disminución de lo que es el cortisol. Y en la secundaria va a haber un incremento de CRH y una disminución o valores no apropiados de ACTH por una falla en el estímulo a nivel de la hipófisis anterior, ¿de acuerdo? Como les comentaba, las etiologías más frecuentes, sobre todo en países en desarrollo, nos refieren que las principales son las autoinmunes y las infecciones o las infecciosas. Dentro de las autoinmunes, la enfermedad de Addison, el síndrome poliglandular autoinmune 1 o 2, y dentro de las infecciosas, una de las principales es la tuberculosis. Hay algunas otras causas, sobre todo a nivel de la insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, patologías ya neoplásicas o metastásicas como tal, sobre todo metastásicas a nivel de lo que es pulmón y mama, tenemos que pensar en ello. Algunas otras etiologías o algunos otros factores también es el consumo de fármacos en pacientes que ya se conocen con esta patología. Puede llegar a ser por inhibición enzimática, por aumento del metabolismo del cortisol, por resistencia periférica a los glucocorticoides o incluso por algunas otras situaciones como por la presencia de hemorragias o bien por la destrucción como tal de la glándula por algunos fármacos. Y en cuanto a la insuficiencia suprarrenal secundaria, va a haber de igual forma algunas patologías, la interrupción, sobre todo aquí, la más importante, la interrupción del tratamiento prolongado con glucocorticoides, pacientes que llevan más de 3 semanas con consumo de glucocorticoides y lo suspenden de forma brusca, pueden llegar a presentar datos de insuficiencia suprarrenal aguda. Algunos fármacos, opioides sobre todo, topiramato, algunos otros tipos de medicamentos. Pacientes con tumores que sufren afección del eje hipotálamo hipoficiario, meningiomas, infecciones, como ya les había comentado también por tuberculosis, enfermedades infiltrativas, pacientes con trauma craneoencefálico y algunos que son poco comunes, pero que también llegan a ocurrir en las pacientes obstétricas de forma secundaria a hemorragias severas, conocido como síndrome de Sheehan. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para estos pacientes? Pacientes con edad avanzada, que tengan ya antecedente de crisis previas, que ya se conocen con el diagnóstico ya previamente y que refieran que ya han estado hospitalizados con estas mismas características, pacientes con diagnóstico de síndrome poliglandular autoinmune, pacientes con diabetes tipo 1 y algunas otras afecciones no endocrinas como asma y cardiopatías aunadas al diagnóstico de síndrome de los síndromes que platicamos previamente. Algunos otros factores de riesgo van a ser el estrés, las infecciones, el embarazo, pacientes con trauma,
cirugía, infarto agudo de miocardio, incluso algunas pruebas diagnósticas invasivas pueden llegar a desatar las crisis en estos pacientes. Y algunos otros fármacos que ya comentábamos que incrementan el metabolismo del cortisol o que bien inhiban su síntesis, o fármacos que aumenten el metabolismo de los mineralocorticoides o que inhiban su acción, como DFH o el litio. Bueno, dentro de lo que es el cuadro clínico, ¿cuáles son las características de una crisis adrenal? ¿Han escuchado hablar de lo que es la crisis adrenal? ¿Qué características tiene específicas? ¿Alguien que me diga? A ver, doctora. Son pacientes que llegan regularmente por dolor abdominal, pero que es inespecífico. Ajá. Que llegan con datos clínicos como hipotensión, tienden a ser hipoglucemia. Ajá. Pues el desequilibrio hidroelectrolítico que presentan, principalmente por la hiponatremia. Así es. De hecho, si se dan cuenta, son síntomas muy vagos. En realidad, los pacientes llegan con dolor abdominal y la única característica, como bien lo mencionas, doctora, es la hipotensión arterial. Una hipotensión arterial que no revierte con la administración de fluidos y que no tiene, no va de acuerdo a la presentación clínica de mi paciente. Ajá. Una paciente que llega con una infección de vías urinarias con 80-40 de tensión arterial y 12,000 leucos, no corresponde a la clínica, ¿de acuerdo? Y esa paciente la paciente que teníamos en este caso, pues presentaba alteraciones ya a nivel de la coloración de mucosas, pero en realidad los artículos como tal que hablan de crisis adrenal lo dicen específicamente. Es muy extraño aquel paciente que llega ya con esos datos tan específicos, de una insuficiencia suprarrenal, y la mayoría son pacientes que ya se conocen con la patología y que suspendieron el tratamiento o que tuvieron alguna situación de estrés y que no se realizó la corrección adecuada de los esteroides, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que haya un paciente que no presente todas estas características y que llegue al servicio de urgencias con información muy pobre sobre el cuadro, pero siempre tenemos que estar pendientes de este tipo de cuadro clínico en nuestros pacientes. Hipotensión, alteraciones del estado de alerta, hipertermia y dolor abdominal difuso son las principales características. Como bien lo comentaban también, hay algunos otros síntomas que se presentan en estos pacientes y que se comparten con otro tipo de estados hipoadrenales leves. No es lo mismo tratar una insuficiencia suprarrenal ya crónica a darle manejo a una crisis adrenal, ¿de acuerdo? Y no tiene la misma mortalidad, evidentemente. Entonces, otra sintomatología que nos podría referir estos pacientes: anorexia, náusea y vómito, fatiga, mareos, dolor abdominal, dolor en extremidades y en la espalda y deterioro o alteraciones en el estado de alerta. Existe una tabla de criterios. Como tal, no hay como un consenso tan definido sobre este tipo de sintomatología, pero sí existen unos criterios diagnósticos para este tipo de crisis. Lo que ya comentábamos, ¿no? Un deterioro marcado o severo del estado general, más mínimo 2 de los siguientes puntos. Una TA sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, la presencia de náusea o vómito, somnolencia o desorientación y lentitud, febrícula o fiebre, alteración en cuanto a los electrolitos, hiponatremia, hiperpotasemia, en algunas ocasiones también hipercalcemia, y pacientes con hipoglucemia. Y B, que mejoran o remiten posterior a la administración de glucocorticoides, hidrocortisona en este caso, y en algunos casos que tienen un déficit prolongado de cortisol, incluso la recuperación puede tardar hasta más de 24 horas. Es decir, no hay que desesperarnos, tenemos que dar tiempo y evaluar bien a nuestro paciente. ¿Cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar en cuanto a nuestros estudios de laboratorio? Alteraciones a nivel electrolítica, hipercalemia, hiponatremia, hipocalcemia. Y renal y metabólico, hipoglucemia, y vamos a encontrar hiperazoemia. La mayor parte del tiempo son pacientes que ingresan muy deshidratados,
y que llegan con datos de una lesión renal aguda prerrenal. A nivel hormonal, la disminución de cortisol, ahorita más adelante vamos a verlo, el incremento de ACTH en la insuficiencia suprarrenal primaria y un ACTH bajo o inapropiadamente normal en la insuficiencia suprarrenal secundaria. En realidad es muy complicado obtener este tipo de muestras en un segundo nivel, es raro que se puedan obtener y realmente no es necesario para poder realizar nuestro diagnóstico. Y a nivel hematológico, linfocitosis, eosinofilia y neutropenia. En cuanto a la determinación de cortisol, deberemos obtener una determinación de cortisol entre las 6 y las 8 de la mañana. ¿Eso por qué? Así es, nos va a determinar el pico máximo de cortisol en ese horario. Por lo tanto, tenemos que realizar nuestra toma en ese tiempo y vamos a ver que un cortisol menor de 3.6 microgramos por decilitro va a ser altamente sugestivo de una insuficiencia suprarrenal aguda o menor de 100 nanomols por litro. Y un cortisol mayor de 15 microgramos por decilitro va a descartar incluso el diagnóstico de esta patología, ¿de acuerdo? Van a haber algunos pacientes que lleguen a tener entre 5 y 15 microgramos por decilitro. Esos pacientes no podemos determinar qué es lo que está ocurriendo. Aquí lo que nos indican las guías es que nosotros, de acuerdo a la clínica, llevemos a cabo la toma de decisiones para esos pacientes. Existen otras pruebas más específicas, ya les había comentado, sí, pero son pruebas más tardadas y son pruebas que no se realizan en un laboratorio de forma rutinaria. ¿Cuáles son? La prueba de tolerancia a la insulina, la prueba de estímulo con metirapona y la prueba de estímulo con cocintropina. Todas estas pruebas, en realidad, como les comento, es importante que las conozcan, pero el diagnóstico es clínico, ¿de acuerdo? Si yo tengo la sospecha de que tengo un paciente con una insuficiencia suprarrenal aguda o una crisis adrenal, y eso, proporcionarle el tratamiento o no proporcionarle el tratamiento me va a incrementar la mortalidad en un 38%, ¿qué es lo más adecuado? Iniciar el tratamiento, sin esperarme a tener o no tener prueba de cortisol, ¿de acuerdo? Estos pacientes son pacientes que se estabilizan en el área de urgencias y se solicita su ingreso al área de terapia intensiva. Son pacientes que van a requerir de una monitorización, sobre todo hemodinámica, y de la corrección electrolítica bajo una buena monitorización, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que dentro del tratamiento solamente vamos a tener 3 rubros. Por eso les decía, el tratamiento en realidad no es tan complejo, ¿no? Lo complejo es realizar el diagnóstico. Dentro de estos rubros, lo más importante, corrección de la deshidratación, la hipovolemia y el desequilibrio hidroelectrolítico. Como ya comentábamos, son pacientes que llegan muy deshidratados. La reposición de volumen va a depender del estado en el que llegue mi paciente y de los electrolitos también séricos con los que él ingrese. La mayoría de las guías, en este caso, refieren que solución salina al 0.9% o solución fisiológica, 1000 para la primera hora, 500 para la segunda hora y se lleva de esa forma. ¿Ustedes han leído algo con respecto a la reanimación hídrica? Porque aparte los urgenciólogos como que somos súper famosos porque siempre encharcamos a los pacientes y la verdad yo creo que no todos. Sí sabemos reanimar, ¿no? Somos los expertos en la reanimación. Va a depender de mi estado hemodinámico. No va a ser lo mismo que yo tenga un paciente joven de, no sé, 28 años de edad a que me llegue un abuelito de 78, 80 años. No va a ser la misma reanimación hídrica para ambos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a determinar. Probablemente haya pacientes que sí requieran. En algunos artículos chequé que incluso decían que las primeras 24 horas hay algunos pacientes que requieren entre 4 y 6 litros de soluciones. Sí lo creo, pero va a depender mucho de cada paciente.
¿Qué es lo que va a determinar las necesidades de reanimación de mi paciente? Ya lo comentábamos, ¿no? Su estado hemodinámico, la tensión arterial media, la uresis, el llenado capilar, el lactato. Son las formas en las que yo me puedo ayudar a esa reanimación, ¿de acuerdo? Ya estando en un área más estricta, en área de terapia intensiva, probablemente podamos llevar un monitoreo invasivo un poquito más estricto, pero realmente el llenado capilar y la uresis son muy buenos datos. Pacientes que llegan con hipoglucemia se pueden manejar con solución glucosada al 5 o al 10%, pero siempre se tiene que realizar la reposición o realizar el aporte de glucosa, ¿de acuerdo? En cuanto a la hiponatremia, como ya bien se los comentaba, habrá que evaluar dependiendo del paciente. No debemos de exceder de 8 a 10 milimol por las primeras 24 horas y incluso 18 milimol durante las primeras 48 horas. Y va a haber una población que va a ser un poquito más especial, que pudiera llegar a tener un mayor riesgo de presentar edema cerebral y algunas otras complicaciones, ¿como cuál? Complicaciones por incremento o por reposición de sodio, una mielonisis prontina. Así es. Entonces, en estos pacientes, mujeres, ancianos, niños y pacientes con desnutrición, vamos a realizar una reposición un poquito más restrictiva, entre 6 y 8 milimoles por litro en 24 horas, máximo 15 en 48 horas. El segundo punto va a ser el tratamiento de los trastornos precipitantes, lo que habíamos platicado al inicio. Inicio de antibiótico terapia si es que tienen algún foco infeccioso evidente, control de la hemorragia en los pacientes que así lo hayan presentado, suspender fármacos en algunos pacientes que ya se conozcan con insuficiencia suprarrenal previa. Y como último punto vamos a tener la administración de cortisol o de hidrocortisona, ¿de acuerdo? La reposición estrictamente podríamos realizarla con hidrocortisona, un bolo de 100 miligramos inicial y un aporte de entre 200 y 300 miligramos en las siguientes 24 horas. Con 200 miligramos es suficiente y puede administrarse ya sea en una infusión continua o bien 50 miligramos cada 6 horas las primeras 24 horas. Si no contamos con hidrocortisona, podemos realizar esa reposición ya sea con metilprednisolona o con dexametasona, ¿de acuerdo? La metilprednisolona 20 miligramos cada 12 horas y dexametasona 4 miligramos cada 12 horas. En los pacientes ya conocidos con una insuficiencia suprarrenal primaria, cuando se realiza la reducción de la hidrocortisona a una dosis menor de 50 miligramos por 24 horas, tenemos que hacer también aporte de lo que es el mineralocorticoide. Por lo tanto, a esos pacientes, aparte de la hidrocortisona, tenemos que agregarles, o del glucocorticoide como tal, debemos agregar fludrocortisona, 0.1 miligramo cada 24 horas vía oral, como ya les comentaba, cuando ya se tiene, cuando se encuentra estable y que la dosis de hidrocortisona es menor de 50 miligramos día. Regresamos a nuestro caso clínico que vimos inicialmente. El cortisol plasmático de las 8 a.m. reportado en 3.2 microgramos. Es diagnóstico, ¿no? Y un ataque simple de abdomen en la cual reportan calcificación y atrofia de ambas glándulas adrenales. ¿Algo les llamó la atención dentro de lo que fue los antecedentes personales de esa paciente? El papá cursó con tuberculosis pulmonar y aparentemente ya estaba remitido. Bueno, pues la presencia de calcificación y atrofia a nivel de las glándulas adrenales nos hablan de un ATV adrenal bilateral. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta paciente se realizó su sustitución, estuvo aproximadamente 8 días, 9 días más o menos en el área de terapia intensiva y posteriormente fue egresada a piso de medicina interna ya encontrándose estable. El diagnóstico de esta paciente se realizó en un servicio de urgencias, realizaron una buena reanimación, realizaron un diagnóstico clínico sin necesidad de una determinación de cortisol. El cortisol fue tomado al día siguiente de haber iniciado el tratamiento. Aquí puede haber un conflicto. Ya una vez que se inicia el tratamiento con esteroide, puede llegar
a alterar la determinación de cortisol. Lo ideal es obtener esta muestra antes de iniciar el tratamiento con esteroide, a menos que se inicie con dexametasona. La dexametasona es el único de los esteroides que no va a tener como alteración o no nos va a representar una alteración a nivel de los de la concentración de cortisol. ¿De acuerdo? Bueno, por mi parte, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna duda que tengan? En el Zoom, doctora, nos pregunta la doctora Diana Carelli. Antes que nada, le agradece por su ponencia. Y la doctora pregunta que como mencionaba, el ritmo circadiano fisiológico del cortisol se observa elevado en las madrugadas. En relación al manejo, ¿existen pautas de tratamiento con glucocorticoides simulando ese patrón fisiológico con horarios establecidos? O a su vez, o existen algunas otras pautas de tratamiento con glucocorticoides en infusión continua. En su experiencia, ¿cómo usted maneja este tipo de pacientes? O si es posible hacer llevar ese tratamiento a la forma más fisiológica posible. Ok, aquí es importante que lo que les comentaba, ¿no? Un paciente con una crisis adrenal no espera. Entonces, cuando yo tengo la sospecha diagnóstica, inicio mi tratamiento y el tratamiento se inicia en el momento en el que tengo mi sospecha, no me espera a ajustar o a realizar ese tipo de ajustes. Inicio un bolo de 100 miligramos de hidrocortisona y posteriormente 200 miligramos durante las primeras 24 horas. Sin embargo, sí existen pautas de tratamiento para los pacientes que ya se conocen con una insuficiencia suprarrenal crónica, en los cuales si están pasando o si están cursando por situaciones de estrés, si van a pasar por una cirugía, incluso si van a tener, si tienen la presencia de datos de alguna infección, si empiezan con fiebre de más de 38,5 o de más de 39, ahí se da el incremento de acuerdo a la sintomatología de su esquema esteroideo ya previamente establecido. Entonces, sí hay algunos tipos de tratamiento que tratan de simular esta secreción de cortisol, pero cuando se da en una crisis adrenal, realmente no hay nada así como establecido de esta forma. Eso es en un paciente con una insuficiencia suprarrenal ya conocida, crónica, y que podemos llegar a establecer este tipo de tratamiento. Y eso va a depender del tratamiento que tenga el paciente establecido, porque se dobla, dependiendo de la dosis que él esté utilizando de esteroide, se hace el ajuste. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Mencionaba sobre el tratamiento en bolo y en infusión. Habitualmente cuando, no sé, ejemplo, nos llegan pacientes de algún tipo, una patología autoinmune, nosotros, bueno, lo que se hace es pulsar a los pacientes. En este tipo de pacientes, ¿podríamos nosotros pulsarlos o tiene que ser un bolo inicial y después la infusión? Tiene que ser un bolo inicial y posteriormente la infusión, o bien bolos de 50 miligramos cada 6 horas. Lo ideal son que se lleguen a cubrir 200 a 300 miligramos durante las primeras 24 horas. Pulsarlos con una dosis más alta de esteroide no va a tener más beneficios, o sea, ¿a eso te refieres? No, al contrario, si nosotros damos una dosis baja de esteroide a esos pacientes, tampoco se van a beneficiar y la mortalidad va a incrementar, porque no va a tener la respuesta que nosotros deseamos de ese efecto glucocorticoide, que es lo que necesitamos. Pero sí, una dosis mayor de esteroide tampoco los beneficia. Y sin embargo, sí trae algunas complicaciones, hemorragias, infecciones, etcétera. ¿Sale?
Le hacemos entrega de su constancia, le agradecemos mucho su participación. Aquí también le van a entregar algo. Muchas gracias. Gracias. A usted. Bueno, con esto concluimos el primer día de nuestras jornadas. Es importante reconocer y agradecer a todos los participantes, compañeros residentes y a profesores, así como a nuestros invitados, quienes no dudaron en participar y aportar parte de su experiencia, que era parte importante de lo que es el objetivo de las jornadas. A todos los participantes en línea, se espera el día de mañana y al final de cuentas solamente vamos a terminar con una reflexión. Que dice que la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Los veo mañana. Hasta luego.